Buenas noches con todos los participantes. En breves momentos iniciamos con la ponencia. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jonar Luis Piantoré, miembro del Café Jurídico Derecho y Sociedad, CAJDER. Y en esta oportunidad presentamos ante ustedes una edición más de los diálogos jurídicos. El día de hoy nos honra con su presencia el doctor Rafael Elmer Cancho Larcón, quien es docente del área de Derecho Penal y Proceso Penal de la Academia de la Magistratura, docente de Derecho Penal y Procesal Penal en cursos de titulación en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamanga del Distrito Judicial de Ayacucho. También ex juez titular de investigación preparatoria CDMI Perú del Distrito Judicial de Ventanilla, quien en esta ocasión disertará sobre técnicas de litigación en audiencia de juicio penal. Los participantes pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios de esta transmisión. Posteriormente, al final de esta ponencia, estas serán absueltas por el ponente. Sin más preámbulo, doy pase al doctor Rafael Cancho. Adelante, doctor. Bien, Leonardo, muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos los integrantes del Café Jurídico, Derecho y Sociedad, a quienes agradezco la invitación y por intermedio de ustedes, a todos aquellos que se hayan conectado a través de la plataforma del Facebook. Pues entiendo yo que este es un Facebook Live para efectos de esta pequeña conversación, ¿no? A ver, en principio, uno no puede ser ajeno a las circunstancias que está pasando en nuestro país, así que yo entiendo si es que por esta circunstancia muchos de ustedes no están presentes y ya ven la grabación que va a quedar seguramente en la plataforma de Facebook sobre este tema que vamos a tratar en particular. Pero esto, en todo caso, que sirva para ocasión para expresar nuestro respaldo a todos aquellos que vienen efectuando las marchas, las protestas, la expresión de un derecho fundamental, el que es de manifestarse socialmente por las circunstancias que atraviesa nuestro país. De hecho, a esas circunstancias particulares en las que nos encontramos, no permiten que podamos efectuar de repente este tipo de actividades tan abiertamente o tan libremente como lo hacíamos entonces como universitarios, allá por el año 2000, cuando nos integramos a la universidad y desde entonces a salir a las calles para luchar contra las mafias de corrupción que existían entonces, enquistadas en nuestro país, ¿no? Eh, no es que sea igualmente una situación que lo que ha acontecido entonces por esos años, lo que esté pasando ahora. De hecho, hay muchas circunstancias que cambian. De hecho, no es la misma población juvenil que tenía un contacto un poco más vinculado a los medios de comunicación social. Ahora la más media se ha difundido mucho más. De hecho, las redes sociales, como sucede con esta plataforma de Facebook, eh, permiten e invitan a efectuar interacciones con noticias que son, digamos, ciertas, en algunos casos manipuladas, o fake news, y la idea es más bien distinguir este tipo de información. Y en todo caso, vayan también mi invocación a quienes forman este Café Jurídico Derecho y Sociedad, a que puedan constituirse en uno de los grupos baluartes para brindar una orientación desde la perspectiva legal a quienes
van a hacer una manifestación un poco más vinculadas en los reclamos sociales o que no están, digamos, empapados con el tema jurídico. Hay muchas cuestiones que se tienen que superar en este contexto, desde los abusos policiales que se han puesto de manifiesto, no solamente contra manifestantes, sino también contra los periodistas, pero y sobre todo con el entendimiento real de lo que implica nuestra sociedad, que debe estar enmarcada en un Estado de derecho, y más aún todavía en un Estado constitucional de derecho. Bajo esta lógica, yo creo que podrían jugar un papel trascendente y sin lugar a dudas tener una mayor perspectiva, porque lo que se viene es aún mucho más difícil. La situación no solamente está vinculada con que el gobierno actual del señor Merino pueda permanecer o no en, digamos, en la palestra, sino que adicionalmente qué es lo que va a suscitarse después, y sobre todo a raíz del pronunciamiento que emitirá el Tribunal Constitucional luego de la vista de la causa del 18 de noviembre y eventualmente de las otras circunstancias vinculadas a las decisiones políticas. Por tanto, mi invocación a todos que nos mantengamos alertas, porque no solamente está en juego, digamos, una discusión de manejo de poder o la administración estatal, sino también dentro de ese lado está vinculado con la calidad de la enseñanza que se brindan en las universidades o la calidad de las propias estructuras universitarias. También está vinculado en realidad con un conjunto de reformas que se encuentran pendientes en el marco del ámbito político, pero también en el ámbito judicial y sobre todo en ese último, por ejemplo, la elección de 6 magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo periodo ya ha vencido, cuya elección, por cierto, por ser política, en realidad siempre ha dejado mucho que desear y ha habido problemas anteriores. Por lo tanto, digamos, estas primeras líneas para hacer esta invocación, para hacer esta reflexión, en el cual nos vemos involucrados todos. Bien, ya ingresando al asunto que nos ha traído esta tarde, el tema de las técnicas de litigación en juicio oral es un tema sumamente amplio. Es materia de desarrollo en cursos, diplomados, lo es incluso en títulos de posgrado, no solamente cursos a nivel de postítulos, sino incluso de maestrías. Por tanto, tratar de abarcar aquí en un breve tiempo, deseo destinar unos 40 minutos aproximadamente para tocar este tema, no va a ser suficiente como para abordar toda la problemática de las técnicas de litigación en juicio oral. Por lo tanto, y disculpándome por no presentarles su material, la idea es alcanzar unas ideas introductorias, entendiendo que la mayoría de los que están presentes en esta plataforma de Derecho, Café Jurídico, Derecho y Sociedad, son estudiantes y también están básicamente vinculados a ese ámbito, a que puedan tener un mayor acercamiento desde lo que se va suscitando, tanto en la práctica como de lo que se va discutiendo a nivel de la jurisprudencia. Eso es más o menos la idea de lo que vamos a desarrollar esta tarde. Bien, y cuando se habla de técnicas de litigación, en buena cuenta lo que hacemos referencia es a instrumentos, es decir, a las metodologías, a los medios con los que cuentan los operadores jurisdiccionales, sobre todo las partes procesales cuando van a concurrir a la etapa principal del juicio oral. ¿Cuál es esta etapa principal? Nada más y nada menos que el juicio oral. Cuando uno piensa en el proceso penal, en realidad lo que se está dibujando en mente no es que el policía vaya a identificar quienes han presenciado un hecho delictivo, no es aquella imagen de cuando el fiscal empieza a escribir su disposición de formalización de investigación preparatoria que va a enmarcar el proceso penal, no, no de ninguna manera. Quizás se asemeje algo a lo que pasa en las audiencias de prisiones preventivas, que es lo más mediático que hemos tenido o tenemos en nuestro país, en realidad.
donde se empieza a discutir con qué pruebas cuenta el fiscal, con qué pruebas cuentan los abogados para hacer valer su posición, pero que supera esas expectativas iniciales, por cuanto ya no va a ser el fiscal quien nos va a explicar qué es lo que ha dicho el testigo, no va a ser el abogado que nos cuente qué es lo que dice tal o cual documento, no. Lo que va a pasar es que los mismos órganos de prueba, las mismas fuentes, es decir, aquellas evidencias, instrumentos, etcétera, van a ir a ser presentados a nivel de esta etapa principal que conocemos como juicio oral. Por lo tanto, cuando uno tiene la imagen del proceso penal, tiene la imagen ahí del juez sentado al frente, sea unipersonal o colegiado entre tres personas, tiene la imagen del fiscal sustentando su posición, lo mismo que la defensa contradiciendo esta posición del fiscal o los argumentos de la fiscalía, tiene la imagen de estar haciendo el interrogatorio un testigo, un perito, tiene la imagen de estar presentando las evidencias con las que se cuentan en este caso, porque esta es básicamente la imagen que uno tiene de proceso penal. Y es que esta es la etapa principal y la que permite más o menos visualizar qué es lo que se entiende o qué es lo que se debe entender en el contexto de un juicio oral en nuestro país. Claro, y desde esa perspectiva uno tiene que comprender que este juicio oral tiene una base epistemológica, es decir, no solamente hay que reconocerlo como un facto, como una cuestión digamos, que se suscita en el marco de un proceso penal, sucedánea, sino más bien tiene que entenderse que es como una proyección de una concepción del propio Estado. Es decir, cada Estado, de acuerdo a su estructura jurídica, constitucional y normativa, infraconstitucional, o sea, porque la normativa infraconstitucional, concibe su propio proceso penal y concibe su propio juicio oral. Esto a ustedes les habrá permitido distinguir en el ámbito del estudio del curso de Derecho Procesal Penal, seguramente que hay múltiples concepciones del proceso, desde una perspectiva inquisitiva hasta una perspectiva acusatoria, adversarial, con digamos, múltiples manifestaciones en ese interregno, es decir, con procesos mixtos que recogen más del sistema inquisitivo o, en algunos casos, más del sistema acusatorio, ¿no? Y es en esta perspectiva que se enmarca nuestro proceso penal en el Perú. De hecho, nosotros, cuando uno afirma qué proceso penal tenemos, básicamente hacemos la referencia que tenemos un proceso penal acusatorio con rasgos adversariales. No se dice que es plenamente adversarial, y evidentemente cuando uno hace referencia al acusatorio, no hace referencia a que esto sea plenamente, digamos, un manifiesto de la contradicción en plenitud, como sucede en el sistema anglosajón, como ustedes podrán visualizar en las películas norteamericanas, que por ejemplo se nos vende en nuestro país, ¿no? Como el paradigma de la litigación en el juicio oral. Nosotros, reitero, tenemos más un sistema mixto, con rasgos más adversariales, que lo que se ha suscitado con el Código de Procedimientos Penales. De hecho, superamos totalmente el procedimiento sumario, donde no había ni siquiera un plenario, un juicio oral, un debate oral, como quieran llamarlo, lo que existía antes en el procedimiento ordinario. Por tanto, nuestro proceso está mucho más vinculado a establecer y garantizar el contradictorio que debe darse a nivel del proceso entre las partes. Y este contradictorio precisamente se constituye como un instrumento esencial para efectos de la manifestación, tanto del ius puniendi que ostenta o que representa el Ministerio Público en favor del Estado, como de la defensa, que finalmente lo que trata es de que prevalezca el estado de inocencia de quien se ve perseguido por el Estado por la comisión de un hecho delictivo. Y bajo esa perspectiva, entonces inserta las técnicas de litigación oral como una manifestación de esta contradicción, pero adicionalmente
como una manifestación más de otro principio que involucra el juicio oral, que es la oralidad. Porque claro, se puede contradecir las posturas de las partes a través de escritos. Por tanto, uno diría que el contradictorio no es lo esencial. ¿Ya? Así que también hay otro instrumento, digamos, otro principio que rige el juicio oral, en este caso como la oralidad, que permite, junto al contradictorio, concebir estas técnicas de litigación. Claro, no son los únicos principios que rigen el juicio oral, tenemos la publicidad, por el cual todo el mundo puede acceder y visualizar o participar en el desarrollo de los juicios, salvo que se vayan a discutir cuestiones que puedan afectar el honor, la intimidad de las personas, eventualmente cuando se vean cuestiones sensibles, ¿no? Entonces, y el otro contexto es el principio también de mediación, que implica que toda esta actividad de oralidad y contradicción se tiene que efectuar finalmente ante quien va a tomar decisiones a nivel del juicio oral, que viene a ser en este caso el juzgador. Y el juzgador, que a diferencia precisamente de lo que pasa en los juicios orales anglosajones, de películas norteamericanas que ustedes visualizan seguramente en las series que se transmiten por Netflix, en Amazon, en señal de cable, etcétera. Entonces, ahí donde ustedes pueden verificar que en realidad existe un juicio por jurado, es decir, personas comunes y corrientes que pueden adoptar decisiones en base a lo que se discute en el juicio oral. Claro, una instrucción finalmente del juez, que preside el tribunal. Pero bueno, en nuestro caso no se suscita así. En nuestro caso se da la dirección del juicio a través de tribunales legos. Por lo tanto, las técnicas de litigación que se deben plantear bajo la perspectiva de nuestro Código Procesal Penal no son los mismos que se desarrollan ante juicios de jurado, donde importa más el tema del convencimiento. Esto de dibujar o hacer una historia para mostrar la realidad y que quien tenga la, digamos, relación de hechos o el relato de los hechos más convincentes sea el que salga triunfador de un juicio oral. No, no, eso no es la perspectiva del juicio oral que recoge nuestro país. Nuestro país recoge un modelo de juicio oral que está dirigido por jueces legos, donde a los jueces lo que les importa finalmente no es qué tan versado sea el abogado en sus mímicas, en sus gestos, en sus voces, en emplear, digamos, esas técnicas adicionales de litigación como tirar los libros, patear las puertas, golpear los vidrios, etc. De hecho, en algunos casos ustedes habrán podido visualizar en los videos que hay y se transmiten por las redes sociales, en YouTube, en los canales de Justicia TV, etcétera, que estas técnicas en realidad incluso son prohibidas, rechazadas, en realidad incluso por algunos magistrados hasta, eh, digamos, eh, no sé si detestadas sea la palabra, pero por lo menos no son bien recibidas en el marco de juicio oral. Lo que le interesa a los jueces legos es básicamente captar información de calidad. Es decir, que las partes que van a concurrir al juicio oral le brinden al juzgador esa información que resulta siendo relevante para adoptar resoluciones orales, pero también escritas. Porque si ustedes se dan cuenta de lo que establece el artículo 139, inciso 5 de la Constitución, es que los jueces están obligados a motivar sus decisiones a través de resoluciones orales y escritas. Y esto ha sido reafirmado en un acuerdo plenario 5-2012, donde precisamente se ha señalado que los jueces tienen la obligación de establecer en sus resoluciones aquellas motivaciones que lo llevan a adoptar una determinada decisión en el marco del debate que se produce en el juicio oral. Es decir, lo que importa es entonces cómo el juez perciba y valore la prueba que es producida a nivel del juicio oral. Por lo tanto, este es el contexto que le interesa a nuestro juzgador y a nuestro sistema para efectos de adoptar decisiones. La discusión sobre hechos, la información de calidad, la información relevante. Ya, claro,
Y bajo esa perspectiva, uno tiene que empezar a preguntarse, bueno, entonces, realmente lo relevante es aprender técnicas de litigación, es decir, aplicar o analizar y estudiar la teoría del caso, el interrogatorio, contrainterrogatorio, el examen de los peritos, contraexamen, las objeciones, cómo hacer los alegatos finales. Sí es importante, de hecho está regulado en el propio Código Procesal Penal. Pero más importante que estudiar esto, en realidad lo que hay que hacer es conocer el caso, porque si uno no conoce el caso, en realidad difícilmente va a poder ingresar a un juicio oral a discutir en lo que realmente importa en un juicio, que es los hechos. ¿Por qué digo esto que es importante los hechos? Porque más allá que pueda plantear en su teoría de caso, y ustedes saben que una de las primeras técnicas de investigación es trabajar el tema de la teoría del caso, ya con sus dimensiones fácticas, jurídicas, probatorias, que finalmente vienen a ser lo mismo que una imputación concreta o necesaria. Entonces uno se da cuenta que tiene que plantear adecuadamente sus hechos, pero no solo sus hechos, sino que tiene que plantear adecuadamente sus pruebas y que tiene que plantear adecuadamente su calificación jurídica. Pero reitero, esto no es del todo cierto, es decir, los hechos son lo más relevante y si uno tiene en cuenta los hechos, a partir de los medios probatorios o las pruebas también resultan siendo lo segundo más relevante. Ya después de ahí viene la calificación jurídica. De tal manera que si uno se equivoca incluso como fiscal, como abogado, en plantear el derecho, ahí es totalmente aplicable, conforme ya lo ha establecido en múltiples jurisprudencias nuestra Corte Suprema, el principio de iurat novit curia aplicado al proceso penal. De tal manera que, tal como se establece en el artículo 374 del Código Procesal Penal, si el juez cuando se está desarrollando el debate y de pronto dice, oye, mira, ¿saben qué? Lo que ustedes están discutiendo en este juicio oral no es robo, es hurto. Lo que ustedes están discutiendo en este debate no es estafa, es apropiación ilícita, o viceversa. Lo que ustedes están discutiendo en este debate no es eh, favorecimiento a la prostitución, trata de personas o viceversa. Es decir, el juez de pronto se da cuenta que la calificación jurídica que se le ha propuesto para el juicio oral no es el adecuado. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Mientras se va desarrollando el debate, dice, a ver, un momentito, vamos a poner un alto acá. Yo verifico que ustedes me están planteando estos hechos, pero de acuerdo al debate, y además lo que está sucediendo, y como yo conozco el derecho, esto más bien va a calificar como este delito, como este otro delito. Por lo tanto, ténganlo en cuenta, ¿ya? Ténganlo en cuenta porque finalmente, si yo ya les hago la advertencia, conforme a este articulado, es que yo me puedo desvincular de su propuesta jurídica. Entonces ahí va, digamos, el contexto de que realmente lo importante es los hechos. Digo que realmente también es importante los hechos porque en el caso de que el juez decida resolver, no va a poder apartarse de estos hechos. El único que puede plantear los hechos que se traen a juicio oral es el fiscal. Y el fiscal lo trae en su acusación y en la acusación pues se establece cuáles van a ser los hechos en materia de enjuiciamiento. Y si el juez tiene que resolver es en base a los hechos planteados en la acusación. Y si de pronto durante el debate de la actuación probatoria que se realiza en el juicio oral, el fiscal dice, bueno, mira, ¿saben qué? Mira, aquí puede surgir otro hecho adicional, o ha surgido otro hecho que implica calificar este delito como uno agravado, que implica hacer una recalificación de este delito por otro. ¿Cómo hacemos? Ya no nos podemos apartar de los hechos que hemos planteado inicialmente. De hecho, sí también se puede hacer. En este mismo artículo 374 se da la posibilidad, así como que puede haber la posibilidad de una desvinculación de la calificación jurídica, también existe la facultad del fiscal de efectuar una calificación alternativa, es decir, de que pueda establecer otros hechos que han surgido precisamente de la actividad probatoria. Y esto nos lleva a preguntarnos y a cuestionarnos. Entonces, cuando se desarrolla el juicio oral, propiamente, se va a dar
una etapa de actuación probatoria netamente, es decir, una actividad donde solamente van a tener lugar las técnicas de litigación, la presentación del caso, con los alegatos de apertura, interrogatorio, contrainterrogatorio, etcétera, o es que en realidad debe existir otras habilidades, o deben manifestarse y estar también presentes las habilidades que se suscitan durante el desarrollo del juicio oral. Claro que sí. De hecho, por ejemplo, uno se podría cuestionar y decir, bueno, ¿y durante el juicio oral ha concluido realmente la investigación? ¿O es que yo tengo la posibilidad de seguir investigando durante el juicio oral? ¿Qué pasa si durante la etapa intermedia me han presentado medios de prueba, los abogados defensores, de pronto nuevos documentos, de pronto nuevos testigos, y en esos casos yo no sé, quiero contrastar la calidad de información de esos documentos, de esos testigos, y de pronto indago, de pronto hago investigación, de pronto instruyo al policía para que verifique la calidad de esa información fiscal, ¿no? Y llego al juicio oral y ya acabó la etapa de ofrecer medios de prueba, obviamente, porque esto pasa durante la etapa intermedia, y en el juicio oral, como yo he seguido investigando, entonces digo, ¿sabes qué, señor juez? Mira, en etapa intermedia sobre estos medios de prueba que se le emitió a la defensa. Y yo he hecho mi investigación, también he corrido traslado a la defensa para que participen en estos actos de investigación, y tengo esta nueva prueba. Ha seguido investigando propiamente en una etapa que no es el, el digamos, la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Que sé muy bien las tres etapas que existen en el proceso penal, pero mira, he investigado en el juicio oral y es posible. También, por ejemplo, se suscita una discusión en el juicio oral de lo que pasa en etapa intermedia, la postulación de medios de prueba, sobre todo de nuevos medios de prueba. Entonces, no es que el juicio oral propiamente esté involucrado con lo que implica las técnicas de litigación. Hay que tener una perspectiva mucho más amplia para entender realmente cómo está concebido nuestro juicio oral. Hecha esta parte introductoria, además como pretendemos respetar nuestro tiempo, lo que tenemos que hacer es verificar. Y cuando, cuando nuestro Código Procesal Penal regula el proceso, estructura las etapas procesales, norma el desarrollo del juicio oral, eh, recoge todas estas técnicas de litigación. Hay muchas personas que han dicho que no, las técnicas de litigación son un invento, son una muchachería, esto no está claramente previsto en nuestro Código Procesal Penal. Acá lo que nos importa son más alcanzar la verdad y finalmente todo esto de técnicas de litigación queda en un segundo plano. No es del todo cierto. Nuestro Código Procesal Penal sí recoge las técnicas de litigación oral. Bueno, cuando hablas sobre el tema de la teoría del caso, esto de hecho ya es un tema bastante antiguo, ¿no? O sea, eh, la teoría del caso no es otra que el establecimiento de una más o menos de una brújula, de una perspectiva que tiene un operador sobre lo que ha acontecido realmente en un caso en concreto, planteando tres cuestiones esenciales en esta teoría del caso. Primero, la propuesta fáctica, es decir, la hipótesis fáctica de lo que ha ocurrido en un determinado caso en concreto. En segundo lugar, se establece la propuesta probatoria desde el establecimiento de qué actos de investigación se van a hacer para acreditar esos hechos cuando se esté en otra etapa, pero cuando, por ejemplo, se está a nivel de juicio, la propuesta de actividad probatoria para acreditar esos hechos que se están estableciendo. Y en tercer lugar, el tema de la propuesta jurídica, es decir, el establecimiento de aquella calificación de los hechos para verificar si estos se subsumen adecuadamente en la norma. Claro, y uno dice, bueno, ya, pues está bien, ya del caso, esto, ¿y dónde está en el Código Procesal Penal? ¿Cómo está que yo tengo que establecer los hechos de la causa? ¿Dónde está que yo tengo que establecer la prueba de mis hechos? ¿Dónde está que yo tengo que establecer la actividad o mi propuesta de actividad probatoria? Pero ahí está el artículo 349 del Código Procesal Penal.
En el artículo 349, para el caso del fiscal, y en el artículo 350, se establece la necesidad de estructurar esta teoría del caso para el desarrollo del juicio oral. Pero ojo, esto que está regulado en el artículo 349 y 350 con todas estas dimensiones, no es una cuestión que surja solamente para el desarrollo del juicio oral. De hecho, si uno desea formalizar investigación preparatoria o disponer la continuación de la investigación preparatoria, en el artículo 336 va a verificar que también estos mismos presupuestos se establecen para el caso de la emisión de la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. Por lo tanto, esto de la teoría del caso no está recogido con este nombre, pero finalmente sí está previsto en el Código Procesal Penal. Y es lo que hay que tener en cuenta cuando uno va a enfrentarse a un proceso penal. Ahora, la segunda técnica de litigación que ya es, digamos, manifiesto expreso de un ejercicio que se desarrolla en el juicio oral son los alegatos de apertura. Claro, y también uno se preguntará, ¿y están previstos expresamente los alegatos de apertura en el Código Procesal Penal? Con el nombre de alegatos de apertura no está, pero sí está como alegatos preliminares. Revisen el artículo 371, inciso 3 del Código Procesal Penal. Ustedes van a verificar ahí que se contiene la denominación de alegatos preliminares o lo que nosotros conocemos como alegatos de apertura. Y claro, y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que constituye un alegato de apertura? Doctrinariamente, en los libros, en las conferencias, habrán visto que es la presentación del caso, ¿no? Pero no es la presentación del caso como se me ocurra, es decir, no es que yo de pronto vengo y les cuento digamos, el cuento de la Caperucita y el lobo feroz, etcétera, como me parece, imaginando, estableciendo el caso, tejiendo una historia que cautive al público para hacerlo convincente o para ganar. No, 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 esa no es la idea. El planteamiento de la teoría del caso en los alegatos de apertura o la presentación del caso a nivel del juicio oral tiene una regulación expresa en nuestro Código Procesal Penal. En el inciso segundo del mismo artículo 371, ustedes van a poder verificar que se establece que el fiscal expondrá resumidamente los hechos objetos de acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas para el juicio oral. Es decir, hay una regulación expresa de lo que se debe contener al momento, de lo que debe contener un alegato de apertura en el juicio oral, por lo menos expresamente para el caso de los fiscales. No será aplicable esto mismo para los abogados del actor civil, tercero civilmente responsable, para el abogado del acusado. Quizás al que más se le hace cerca es al abogado del actor civil, pero no será lo mismo. Pero finalmente ahí tenemos un parámetro para verificar cómo es que se debe entender el alegato de apertura o la presentación del caso por parte del fiscal en esta segunda técnica de litigación. Ahora, se establece acá que para el caso de los abogados, lo que se tiene que hacer básicamente es exponer brevemente, primero, las pretensiones. En segundo lugar, los argumentos que estén vinculados a esa pretensión. Y en tercer lugar, las pruebas que también se ofrecen para este contexto. Es decir, si yo, actor civil, digo que se me pague la suma de 50.000 soles, ¿qué tengo que hacer? No solamente expresar esa pretensión, sino decir que además esto se encuentra amparado en base a la normatividad del Código Penal, 92, 93 del Código Penal, que tal monto corresponde a una indemnización por el daño causado, que es de índole material, inmaterial, que los otros corresponden a un perjuicio, que es un tema lucro cesante, otro lucro emergente. Argumentaré si corresponde una cuestión más bien de aplicación supletoria de la normatividad civil, estableceré cuál es la institución concreta que concurre, ¿no? Entonces, en ese caso. Si mi pretensión, por ejemplo, como abogado defensor del acusado, es que se absuelva mi patrocinado, y además, de acuerdo a mi teoría del caso, es porque en este supuesto concurre una legítima defensa, estableceré como argumentos precisamente cómo es que ha sido entendida
la legítima defensa en este caso, es decir, qué conducta de los hechos planteados por la Fiscalía deberían ser entendidas, así como es que los jueces deberían entender los hechos que han sido planteados por la Fiscalía, un argumento fáctico, cómo es que este argumento fáctico que yo planteo en este caso de la defensa se recoge en un supuesto de causa de justificación, conforme el artículo 20, o causa de culpación en este mismo articulado, o lo que corresponde, de acuerdo a mi perspectiva. ¿Cómo es que las pruebas también conllevarán a efectivamente verificar esta información fáctica y jurídica que estoy proporcionando al tribunal, ¿no? Entonces, aquí se da el contexto de la presentación del caso. Y las recomendaciones, evidentemente, cuando uno aplica la teoría de, digamos, las técnicas de litigación para el alegato de apertura o los alegatos preliminares, lo que importa es en realidad ser concreto, ser conciso, ser claro, ser breve. Y es que en realidad no hay que ser muy complejos. Los hechos no deberían ser estructurados de manera problemática. Tenemos cierta dificultad en los fiscales y también en los abogados, que a veces por querer dar una posición convincente, lo que hacen es estructurar toda una argumentación para efectos de que el juez o el tribunal, en este momento inicial del juicio, asuma su posición. Y no es el momento, no es el momento para argumentar. Solamente, ojo, para presentar los argumentos, cuando se hace en el caso de la defensa y se establece así en el artículo 371, inciso 2, pero no es para argumentar, es decir, no vamos a dar por probada en esta etapa inicial de lo que va a establecerse en el juicio. Y aquí hay alguna recomendación después de lo que manejan el tema de técnicas de litigación, es decir, no debemos hacer ofrecimientos de lo que no se va a cumplir a nivel de juicio oral, no debemos hacer ofrecimientos de lo que en realidad ni siquiera sabemos que va a ocurrir en el juicio oral, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es planteamiento de los hechos que nosotros estamos convencidos de que han ocurrido en el caso, de cuál es el respaldo jurídico que se le está dando a este caso y precisamente de una propuesta de actividad probatoria que conllevará a asumir esa posición de los hechos. Una presentación muy breve, pero no hagamos, digamos, para hacer un parangón, una comparación con los trailers de la película. Ustedes en los trailers de la película no llegan al final, es decir, no les proyectan nunca en los trailers de la película cómo va a concluir la historia, cuál va a ser el desenlace de la película, ¿cierto? Entonces, lo que se hace más bien en la película es mostrarte cuál va a ser la historia que te van a contar en la película. En el tráiler te dicen, bueno, mira, cuál va a ser la parte esencial de la película. Pero nunca te dicen el desenlace, porque el desenlace no se puede dar si es que no se ve realmente la película, si, no se va a saber si realmente ese contexto de la trama, ese contexto de, de la parte principal de la historia, no se va a saber si es que realmente no se ve la película. Entonces es una invitación a presenciar la película. Algo similar ocurre con los alegatos de apertura. Es una invitación al tribunal para decirle, mira, yo tengo una historia que de acuerdo a los hechos se ajusta a la normatividad que estamos proponiendo y que de acuerdo a mi versión de la historia va a conllevar a que se aplique determinada norma y que por lo tanto bajo la actividad probatoria que te propongo que tengas que prestar, pues, digamos, prestar una especial atención a mi propuesta para que finalmente adoptes una decisión. Más o menos esa es la invitación que ocurre a nivel de esta técnica del alegato de apertura. Otra de las técnicas que se presentan en el marco del desarrollo del juicio oral es lo que se conoce como el interrogatorio o contrainterrogatorio de testigos. Y aquí hay un tema trascendental que va desde la etapa intermedia, cuando se ofrece la actuación de una prueba a nivel de juicio oral. Y es que lo que se tiene que entender es que testigo es la persona
que concurre al juicio oral a brindar una información al tribunal de lo que ha tomado conocimiento en virtud o en relación a los hechos, que es materia de enjuiciamiento. No es la declaración que se ha brindado a nivel de la investigación, no es mucho menos todavía es una declaración jurada que obra por ahí en algún papel. No es eso en realidad lo que constituye un testigo. De ahí que muchas veces se incurre en el error de plantear como testigos a nivel de los juicios orales o de plantear como testimoniales estas declaraciones previas o preexistentes a nivel de la investigación o antes de él, para ofrecer a órganos y dejar de ofrecer a los órganos de prueba. Por lo tanto, esto no es lo que constituye un testimonio. El testimonio es más bien el examen o el interrogatorio que se realiza a la persona a nivel del juicio oral. Y entonces ahí la técnica de litigación es el interrogatorio, es decir, tenemos que tener la habilidad de plantear las preguntas, de formular las preguntas para precisamente obtener aquella información que resulta relevante para los hechos. De hecho, esto no es que surja a nivel del juicio oral. Esto surge todavía en una etapa anterior, a nivel de la etapa intermedia, cuando se ofrece un testigo, se dice que su aporte va a estar vinculado a relatar determinadas circunstancias fácticas. Entonces, si yo ofrezco un testigo para que me brinde información, por ejemplo, de que visualizó al autor de los hechos en el lugar o en la escena del delito, entonces tendré que preguntarle qué es lo que hacía esa persona en ese lugar, cuáles fueron las circunstancias del lugar en que visualizó, cuál fue el tiempo, por ejemplo, qué actividad desarrollaba en ese lugar, cómo es que pudo visualizar el hecho, cómo es que pudo identificar a la persona, cómo es que su identificación puede ser confiable, cómo es que otras personas pueden respaldar su identificación, cómo es que posteriormente, por ejemplo, hizo el reconocimiento físico de esta persona, si hizo un reconocimiento fotográfico, si puede realizar el reconocimiento a nivel de juicio, etcétera, ¿no? O sea, plantear todas estas preguntas finalmente es lo relevante a nivel del juicio oral en el marco del interrogatorio. Claro, ¿cómo es que se realiza el interrogatorio? Se realizan a través de preguntas directas, se realizan a través de preguntas claras, es decir, que estén digamos, adecuadamente estructuradas, se realizan a través de preguntas que estén vinculadas a obtener esa información, lo que se conoce como preguntas pertinentes. Se realiza a través de de preguntas abiertas, por ejemplo, cuando se trata de interrogatorio, no así de preguntas sugestivas, capciosas, no a través de preguntas que puedan afectar al testigo, etcétera, ¿no? O sea, hay que, digamos, más o menos establecer estos parámetros en el marco del interrogatorio. Y claro, uno se preguntará igual, ¿está previsto todas estas reglas, esta técnica de litigación del interrogatorio a nivel de juicio oral? Claro que sí. Si ustedes revisan el artículo 376, inciso 2 del Código Procesal Penal, también junto con el artículo 378 de este mismo cuerpo normativo, van a poder verificar que la técnica del interrogatorio sí está claramente establecida. De hecho, establecen incluso reglas para adecuar el contexto del testimonio antes del interrogatorio, es decir, que no haya comunicación entre testigos, entre el testigo y el autor del hecho, los agraviados, las partes procesales, etcétera, ¿no? Y cómo es que no se pueden realizar las preguntas a través de preguntas capciosas, sugestivas, impertinentes, ¿no? No se pueden hacer preguntas que ya contengan la respuesta. No se pueden hacer preguntas que no tengan una respuesta. No se puede hacer preguntas que no están vinculadas a los hechos. Es decir, aquellas preguntas, por ejemplo, cuando ustedes seguramente habrán visto, ¿no? Cuando se nombra a un magistrado, lo que interesa saber es su experiencia
en la práctica, lo que interesa es saber su experticia en la especialidad, lo que interesa saber es sus años de servicio, lo que interesa saber es su background, sus antecedentes, si alguna vez ha tenido cuestionamientos, etc. No me interesa saber si este magistrado sabe cocinar un arroz con pato, digamos, ¿no? Por ponerlo así. Entonces, por lo tanto, cuando uno va a hacer, digamos, interrogatorio, no tiene que ser pues este tipo de preguntas, o sea, que no tengan nada que ver con el caso, es decir, que no guarden ninguna relación. No puedes hacer este tipo de preguntas porque estas preguntas son impertinentes. No puedes hacer preguntas que ya contengan la respuesta. Entonces, usted puede decirnos si reconoció al autor, digamos, en el marco de un interrogatorio, que debería ser mucho más directo, usted reconoció al señor Juan Humberto tal, y dirá, sí, efecto, sí, lo reconoció. Pero yo no le estoy diciendo qué es lo que a el testigo ha presenciado, qué es lo que el testigo ha observado, qué es lo que el testigo tiene como información, sino lo que estoy haciendo más bien confirmar la información que yo tengo como abogado y que el testigo en este caso básicamente está afirmando o está confirmando. No puede ser que el testigo vaya a confirmar información que proporciona el abogado, sino que el testigo mismo tiene que proporcionar esa información. Por esa perspectiva, entonces, es que debe entenderse que en el caso de la técnica de litigación del interrogatorio, lo trascendental es que quien resulta siendo la estrella en el marco de juicio oral, en esa parte fundamental, es el testigo. La estrella es el testigo, porque quien nos trae la información, digamos, relevante, de calidad, para adoptar una decisión, no es el fiscal, no es el abogado, sino es el testigo, el que nos va a servir de sustento para tomar una decisión. Por lo tanto, ese es el contexto que se debe entender más o menos el marco de la técnica de litigación del interrogatorio. Y en su contraparte tenemos la técnica del contrainterrogatorio, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con el interrogatorio, aquí sí será posible el establecimiento de preguntas cerradas, de preguntas sugestivas, para efectos de recabar la información. De hecho, existe en esta parte, digamos, un mayor estrellato de los abogados. Si en la primera parte del interrogatorio, cuando las preguntas eran abiertas, cuando las preguntas eran directas, cuando el testigo brindaba información eh, para adoptar una decisión al tribunal, resultaba siendo la estrella este testigo, cuando se hace el contrainterrogatorio ya no es el testigo la estrella. La estrella es ya el abogado, la estrella es ya el fiscal, pero no es porque finalmente va a salir eficaz a lucirse y a proyectar una mejor o mayor personalidad frente al testigo. No, esa no es la idea. Sino porque el fiscal o el abogado en esta parte del contrainterrogatorio lo que va a hacer a partir de estas preguntas sugestivas o a partir de estas preguntas cerradas es controlar la calidad de información que está brindando el testigo. Siempre hemos hecho relevancia desde un primer momento que lo que importa son los hechos, la calidad de información que se aporta a nivel de juicio oral. Entonces, el contrainterrogatorio está destinado para esto, para que el contrainterrogador lo que haga es proporcionar al tribunal también esas observaciones, esas objeciones por el cual no se puede tener fiabilidad de la declaración de este testigo. Se le cuestionará por qué su información, por ejemplo, es contradictoria con sus declaraciones previas. Y entonces se hará uso de las declaraciones previas. Se hará, digamos, una contradicción con la otra información que ya es introducida por otros testigos, porque son información que ha surgido del juicio oral. Se hará, digamos, evidenciar las contradicciones en el relato y a partir de las preguntas cerradas o sugestivas, se hará evidenciar estas contradicciones. Se hará evidenciar cuestiones, digamos, de índole de moralidad, de carácter personal, que permitan poner en cuestionamiento la duda o la credibilidad del testigo. Entonces, es ahí donde surge, digamos, el control de la información. Uno que interroga y lo que pretende es que el testigo ingrese información en el juicio oral y el otro que contrainterroga y en ese contexto
lo que hace es controlar la información o poner en sobreviso al juez por qué debe desconfiar de esa información que está proporcionando el testigo en este caso en concreto. Y en el marco del interrogatorio y el contrainterrogatorio, es decir, entre que se proporciona información y se controla la información, hay una técnica de litigación adicional que se va presentando adicionalmente, que es el tema de las objeciones. Claro, habíamos establecido que en un caso en concreto, digamos, el fiscal tiene que hacer preguntas abiertas, directas, claras, si es su propio testigo. La contraparte hará preguntas cerradas, sugestivas, etc. Pero no se permite, por ejemplo, en ningún caso el tema de las preguntas capciosas. No se permiten en ningún caso, digamos, las preguntas que puedan incidir o afectar a la persona, que sean, por ejemplo, que puedan agredir, que puedan herir al testigo, es decir, porque no se trata de atacar al testigo, sino atacar de repente su credibilidad o atacar el testimonio que está brindando. En esos contextos, o sea, no se trata de hacer preguntas prohibidas, ¿no? Es lo que se llama en este contexto. Si se hacen este tipo de preguntas prohibidas, que son para el interrogatorio muchos más que para los contrainterrogatorios, porque en el interrogatorio, por ejemplo, no está permitido la sugestiva, no está permitido las cerradas, o por lo menos en este caso, que sean, digamos, vinculadas a establecer la dirección del testimonio. Pero algunas preguntas cerradas en el interrogatorio, pero de confirmación, no otra cuestión. ¿Ya? Entonces no puedes dirigir el testimonio en el caso de las preguntas en el interrogatorio directo. Pero digamos, si es que se planteara, digamos, estas preguntas que son sugestivas, que son prohibidas, etcétera, entonces lo que cabe es preguntas impertinentes, lo que cabe ahí es utilizar la otra técnica de litigación, que es el tema de las objeciones. En el caso de las objeciones, a diferencia de lo que sí sucede con el legato de apertura, el legato de clausura, o legatos preliminares y finales, lo que sucede con el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos y peritos, que sí están claramente establecidos en el marco del Código Procesal Penal. En el caso de las digamos, de las objeciones, no están recogidas expresamente como, digamos, como una técnica de litigación. Pero si ustedes verifican la regulación de lo que es el interrogatorio y contrainterrogatorio, sobre todo en el artículo 378 del Código Procesal Penal, en el inciso cuarto, se establece que el juez podrá moderar el interrogatorio y evitar que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas, impertinentes, preguntas que tengan presiones indebidas, preguntas que ofendan la dignidad de las personas, y en este caso, de tal manera que pueda limitar el interrogatorio o contrainterrogatorio que efectúen las partes. Esto lo puede hacer el juez, se señala, de oficio o a instancia de parte, quienes podrán objetar las preguntas que se formulen. ¿Ya? Entonces, ustedes van a poder verificar que en este caso hay un papel de dirección que se le concede al juez. No es, aquí hay que resaltar, no es como se suscitan en las películas anglosajonas, norteamericanas, donde solo las partes tienen el dominio, el juez es un convidado de piedra y dice, bueno, ¿sabe qué? Vean a ver cómo actúan y, bueno, hacen una pregunta, objeta, el otro, el juez resuelve y hace. Si contesta o no contesta, después de la objeción. Aquí el juez tiene un papel de dirección que va más allá de lo que se establece en las técnicas de litigación propiamente anglosajonas. Acá el juez, si ve que el fiscal o si ve que el abogado está ofendiendo la dignidad de quien está interrogando y no se le plantea una objeción por su contraparte, de oficio podría establecer la prohibición, podría establecer una advertencia, podría instar a la parte a que reformule su pregunta.
Y qué mejor si lo hace su contraparte, y en ese momento el juez, a partir de esa objeción, establece o resuelve que se respondan, ¿no?, las preguntas, ¿no? Esa es una particularidad que recoge nuestro Código Procesal Penal. Bien, y ahí uno se preguntará también entonces, ¿qué sentido tiene si lo que constituye prueba como testimonio es la declaración del órgano que va a juicio oral? ¿Qué sentido tiene el hecho de que hayan declarado a nivel de la investigación preparatoria? Y es que también esto surge o forma parte de las técnicas de litigación del interrogatorio, que es la introducción de declaraciones previas. Las declaraciones previas no es que carezcan de un total sentido en el marco de juicio oral, sí tienen un sentido y sí tienen una aplicación práctica. Básicamente dos funciones trascendentales, aun cuando se pueden identificar otras más. La primera es para efectos de refrescar memoria, es decir, si se trata de un testigo de un efectivo policial que ha efectuado la intervención en un caso en concreto. Muchas veces los policías, cuando se encuentran de turno, de guardia, creo que es la definición mucho más precisa, en un plazo de 24 o 48 horas, dependiendo de dónde sea la dependencia policial que se esté desempeñando, podrá verificar que conoce no un hecho delictivo, sino más, ¿no? O sea, más hechos delictivos, en una determinada fecha. Pero si esto se suma a todo el periodo, en un mes, en un año, los hechos delictivos que son de conocimiento en una comisaría encargada de investigación de delitos y faltas, en una dependencia de investigación criminal más especializada, de INCRIS o de tráfico ilícito de drogas, etcétera, va a notar que este policía, cuando vaya al juicio oral, que esto no va a pasar pues al día siguiente de que se comete el hecho, sino que esto pasa, por lo menos en nuestro país, en promedio, después de 4 meses, por lo menos, ¿ya? Entonces, después de 4 meses, es el tiempo mucho más breve, a veces los casos suelen irse a juicio después de un año. Entonces, en estos casos, el policía no va a recordar de lo que realmente aconteció en ese caso, claro. Recordará quizás de manera vaga, genérica, etcétera, lo que ha hecho, cómo ha intervenido, etcétera. Y entonces ahí lo que se puede hacer es verificar si el testigo que está yendo a declarar no recuerda todas las circunstancias y necesitamos introducir información relevante, lo que se podrá hacer es hacer uso de la declaración previa para que esta persona pueda refrescar el memoria. Esta persona toma en cuenta su declaración previa, la lee para sí mismo, es decir, no la lee de manera pública, y se le pregunta si ahora sí puede recordar, por ejemplo, los sucesos, ¿no? Esto cuando el mismo testigo diga que tiene problemas en recordar, ¿sí? Por ahí tiene que entonces guiar el interrogador en el hecho de que brinde información. Si no me está brindando la información de calidad porque no recuerda, yo advierto que eso está pasando, se le cuestiona y se le dice, señor, ¿usted recuerda realmente lo que ha acontecido? ¿Hace cuánto tiempo más o menos ha pasado este hecho? Si no recuerda muy bien, entonces se pide permiso al tribunal, al juzgado, para efectos de que el testigo pueda hacer uso de su declaración previa a efectos de refrescar memoria. Cuando refresca memoria, él da lectura a la parte que el abogado o incluso integra su propia declaración y después de esto se le empieza a interrogar. Y entonces, una vez refrescada la memoria, podrá responder, digamos, con mayor fiabilidad, con mayor soltura, aquello que ya ha tomado conocimiento en un caso en concreto. Esto es cuando se utilizan las declaraciones previas para refrescar. Pero no en todos los casos se refresca en memoria para ese contexto. Sucede que hay testigos que tienen determinada información y claro, como siempre se suele dar, los testigos ya son preparados para el juicio oral, es decir, el fiscal los prepara, le dice qué información se requiere que brinden a los tribunales, los abogados hacen lo propio, y entonces las partes tienen que estar atentos a esta declaración porque en el momento que un testigo diga determinada información y que esto sea contradictoria a la información inicial, tiene que ponerla en evidencia. Tiene que poner en evidencia más aún si esto está vinculado a demostrar su teoría del caso. Claro, si no le va a convenir, finalmente solamente lo haría por lealtad con el tribunal. Pero si no le conviene su caso,
dejará que sea impreciso, que sea vago, que se contradiga finalmente, no le interesa, pero si le interesa su caso, que eso es lo importante en un tema de técnicas de litigación, pondrá de manifiesto la contradicción que existe. Entonces, ahí viene la técnica de uso de declaraciones previas para evidenciar contradicción en estos casos. Y entonces, ¿cómo se procede en estos supuestos? Lo primero que se hace es confirmar la información brindada a nivel de juicio oral. Señor, usted dijo que tenía una cita en ese lugar y por tanto por eso estaba presente. Eso es lo que nos acaba de comentar el juicio oral. ¿Es correcto? Sí, confirmas la información. Después, controlas o introduces la información previa. Usted declaró sobre esto mismo a nivel de investigación preparatoria. ¿Recuerda usted ha declarado? Sí, claro, sí, entonces adviertes, pones de manifiesto que existen declaraciones anteriores y acreditas el testimonio anterior. Lo tercero que vas a hacer es poner, digamos, en el juicio oral, en la palestra, con autorización del tribunal, a la vista del testigo, esa información y le preguntas, ¿usted, esta es su firma, esta es su declaración a la que hemos hecho referencia? Sí, sí. Bien, usted puede leer la pregunta o la respuesta a la pregunta número tal, o la parte que se le muestra al resultado, que es la respuesta a la pregunta número tal. Entonces, el testigo leerá en voz alta, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede cuando uno refresca la memoria, aquí el testigo lee en voz alta. ¿Por qué? Porque si uno va a evidenciar contradicción, esa contradicción tiene que surgir de la propia voz del testigo. Entonces, en esos casos, uno evidencia en esos casos la contradicción que se está surgiendo con la información que ya proporciona el juicio. Por lo tanto, una vez que uno evidencia la contradicción, pone de manifiesto, se deja constancia que en realidad entonces existen dos informaciones contradictorias en el caso en concreto, ¿no? Y entonces ahí concluye. Claro, podría ser que después surja la dúplica en al contrainterrogatorio y quieran aclarar, pero ya se puso ahí de manifiesto la existencia de la contradicción. Esa es una, por ejemplo, de las formas de evidenciar y de utilizar las técnicas que forman parte de las técnicas de litigación del interrogatorio y contrainterrogatorio en este caso en concreto, ¿no? En el caso de la introducción de la prueba material o la prueba documental, surge una situación similar, porque claro, si se trata de un testigo que ha presenciado los hechos, podrá identificar las ropas con las que está la víctima. Y a veces las prendas, por ejemplo, ya no sé, la víctima no las lleva puestas, pero sí la han dejado como evidencia para encontrar restos sanguíneos, restos biológicos, en fin, de, no sé, semen, etc. Entonces, se le preguntará al testigo si recuerda cuáles han sido las prendas, en ese momento se le pondrá a la vista y se dirá, estas son las evidencias, efectivamente, esas son las con las que he visualizado a la víctima, etc. Y ya se está introduciendo la evidencia. Para mantener, por ejemplo, la valoración de la evidencia, cuando venga el perito se le preguntará, ¿usted hizo qué examen? ¿Usted hizo examen, ya, un examen biológico? ¿Usted nos puede decir cuál fue el resultado del examen? Que se dieron restos del grupo tal, que se mandaron al laboratorio finalmente para el examen de ADN. Se determinó a quién pertenecía estos resultados de ADN, si se determinó que esta persona. Usted puede decirnos sobre qué se practicó el examen. Se practicó sobre una sábana, se practicó sobre determinadas prendas. ¿Qué prendas son? Una prenda, tal, etc. Usted puede confirmarnos si esta es la prenda sobre la cual se practicó el examen. Nuevamente introduzco y está la evidencia para efectos de ser valorada. Y aquí, por ejemplo, en la prueba material se está introduciendo no de manera directa, es decir, no es que el fiscal diga, mira, acá está digamos, la prenda donde está la huella del delito, la evidencia del delito, los restos biológicos, no, sino que ya estamos introduciendo esta prueba material a partir de los testigos, a partir del examen que se efectuó de los testigos, a partir del examen que se efectuó de los peritos, y por lo tanto,
la información que se está brindando no es solamente de que existe digamos, una evidencia material que tiene dentro de sí determinada información que resulta trascendental, sino que además esa información es confirmada, es reafirmada, es reintroducida a través de los órganos de prueba. Por lo tanto, también aquí hay otra técnica para efectos de introducción de la prueba material en estos casos, ¿no? Misma situación en los casos de prueba documental, si es que se tratan de documentos en los cuales efectivamente han participado en su elaboración los órganos de prueba. Se trata de un contrato, por ejemplo, con un caso de estelionato, donde ha participado la víctima del delito y se dice, usted ha participado en este contrato, si usted te sugiere más, si, ¿qué es lo que se establecía en este contrato? Bueno, lo que pasa es que a partir de ese contrato yo adquiría la propiedad de ese inmueble. ¿Usted se recuerda cuántos metros? Tal, tal. Se puede verificar y leer este contrato. Sí, efectivamente, acá está en la cláusula tal, donde se establece, correcto. Y entonces se introduce también en la prueba documental en el caso en concreto, ¿no? Ya habrán supuestos donde, por ejemplo, no se puede introducir a través de las partes. Por ejemplo, se ofrece usualmente para efectos de determinación de pena los certificados judiciales de antecedentes penales, ¿no? Y entonces, en esos casos ya no será posible que lo introduzca un órgano de prueba, sino que lo haga el propio órgano, perdón, la propia parte que lo ha presentado como medio de prueba documental, es decir, el fiscal, el abogado, etcétera, ¿no? Y esto, reitero, es una cuestión de ejercicio que también está expresamente previsto en el Código Procesal. Finalmente, la última técnica de litigación que surge en el caso del juicio oral, con eso terminamos porque extendiéndome un poco en el tiempo que tenía previsto hacer esa exposición, digamos, otra técnica o la última técnica que resulta trascendental para el juicio oral. Y los alegatos de clausura o denominados en nuestro Código Procesal Penal, alegatos finales, también están previstos de manera expresa en el Código Procesal Penal en el artículo 386. A diferencia de lo que sucede con el alegato de apertura, donde se plantea el caso, la perspectiva del caso, o de cómo debería ser aprehensible el caso a nivel del juicio oral, aquí lo que se hace más bien es, digamos, una exposición de los argumentos por qué el tribunal, en este caso el juzgado, debería asumir como probados los hechos que nosotros hemos puesto de manifiesto al presentar el caso. Es decir, si yo fiscal he señalado que en este caso se había cometido un delito de homicidio, que el Juan Pérez había timado a Renato utilizando un cuchillo, cualquier cosa, finalmente en determinado lugar, en determinada fecha, atacándolo, digamos, en órganos vitales y produciéndole inmediatamente su deceso, es decir, después de haber realizado toda la actividad probatoria, tendré que establecer por qué determinados testigos, por qué determinada evidencia material, por qué determinada actuación probatoria, peritos, testigos, no sé, etcétera, deben conllevar a que el tribunal acepte estos hechos que yo he planteado en el caso en concreto, por qué los tiene que acoger y por qué este tiene que ser el contexto del hecho probado a nivel del juicio oral. De tal manera que un buen alegato de clausura, un alegato final, debe constituir, esto es lo que se dice, la parte estructural de una sentencia. Es decir, tendré que establecer argumentos sólidos para que el tribunal acoja los hechos que yo he planteado y que estos hechos los tenga por probados, que acoja bajo la perspectiva de mis hechos probados la calificación jurídica que yo le he propuesto y bajo ese mismo contexto establezca la responsabilidad del imputado a quien se le ha atribuido precisamente la comisión de este hecho delictivo. ¿Ya? Este es el contexto de planteamiento, por ejemplo, si se trata de un alegato final de lo que sucede con el Ministerio Público. Si más bien se trata de un alegato final del abogado defensor, de la misma manera, va a tener que brindar al tribunal argumentos o razones para que se acoja su versión de los hechos, para que en virtud de la actividad probatoria tenga esos hechos que son de esa parte
como hechos probados, es decir, que se ha determinado, por ejemplo, que la gente no ha estado en el lugar. Y aquí, siempre lo he señalado, el abogado la tiene siempre más fácil, es decir, o establecer un contexto de duda por el cual no se puede asumir plenamente la versión de la fiscalía. De tal manera que si exista duda sobre la responsabilidad, al igual que yo demuestro o pongo de manifiesto su plena inocencia, pongo de revés la plena inocencia del imputado, si es que yo establezco una situación de duda, también estableceré que en esos casos el estado de duda, el estado de inocencia prevalece por la duda que existe en el caso en concreto y corresponde, por tanto, la absolución, ¿no? Y desde esa perspectiva, la buena estructuración de mi alegato final conllevará a que en este caso sea acogida mi postura en el contexto del caso en concreto. A ver, esto es más o menos de lo que pasa en las técnicas de litigación a nivel del juicio oral. Para poner, digamos, en la discusión, no sé si a partir de esta misma aula por el Zoom, o si no a través de la plataforma de Facebook con los interrogatorios, algunas cuestiones problemáticas que surgen en el día a día en los tribunales. Una de las cosas que se suscitan es, por ejemplo, el tema de las convenciones probatorias, ¿no? Es decir, no es que uno concurre al juicio oral y de pronto todo lo que dice el fiscal es contradicho por las demás partes, especialmente por el abogado del acusado. Siempre hay puntos de coincidencia, porque sería ilógico negar todo, ¿no? Es como que, por ejemplo, si se afirma que, digamos, Pedro Ramírez asesinó a Juan Benítez, etcétera, y lo hizo con determinada arma blanca, etcétera, y por lo tanto se tiene el deceso de Juan, no sé, etcétera. Entonces, en el caso en concreto, hay una cosa que va a estar incuestionable, o sea, que va a ser incuestionable. Por ejemplo, el hecho de que Juan o que haya ocurrido el deceso de Juan. Juan está muerto y Juan va a seguir muerto, pese a que no se pruebe la responsabilidad de Pedro Ramírez, por ejemplo, ¿no? En el caso en concreto. Entonces, si esto sucede en el caso en concreto, existe la posibilidad de que pueda establecerse una convención probatoria, es decir, bueno, no vamos a discutir acá sobre si pues, Juan está muerto o no. Juan está muerto y lo que hay que hacer más bien establecer es esto como un hecho notorio, porque por más que se actúe cualquier tipo de prueba, Juan va a seguir muerto. Y eso es lo que va a ocurrir en un caso. Sucede que a nivel de la etapa intermedia, de acuerdo al artículo 352, inciso 5, es digamos, el marco donde uno debería ponerse de acuerdo sobre las cuestiones que son controvertidas y no controvertidas, y por tanto arribar a conclusiones probatorias. Sin embargo, la práctica jurisdiccional lleva a establecer que no hay muchas convenciones probatorias. A nivel de etapa intermedia, los jueces de investigación preparatoria no suelen hacer muchas convenciones probatorias. Entonces, ¿qué pasa? Llegan al juicio oral y dicen, bueno, a ver, presénteme su caso fiscal, muy bien. Presénteme su caso de defensa, muy bien. Oye, veo que ustedes no están contradiciéndose en que Juan está muerto. ¿Qué les parece si entonces asumimos para este caso que Juan está muerto y evitamos que venga el médico legista a decirnos que Juan está muerto? Evitamos a que venga el médico legista que halló a Juan muerto, ¿no? Entonces, ¿les parece? ¿Les parece? Bueno, sí, claro, tiene razón, pues, por lo tanto, hacemos una convención probatoria. Es algo que se está suscitando. Bien, ¿les parece? ¿Eso debería darse a nivel de juicio oral? Es un interrogante. Particularmente yo creo que sí, pero hay algunos aspectos que podrían ser problemáticos, ¿no? Vean ustedes y que no sé qué les parece. A ver. Primera cuestión. Segunda situación problemática, a ver si los invito a alguna reflexión. El fiscal dice, ¿sabes qué? Lo que se va a demostrar en ese juicio es que Pedro tal es autor de este hecho y por lo tanto se le va a atribuir haber matado a Juan, etcétera, a través de esta forma, en tal lugar. Se le presenta su caso, tal como se exige en la normatividad. Y de pronto llega el momento del abogado de la defensa y el abogado de defensa dice, señor, a ver, preséntenos sus argumentos en este caso.
Y el abogado dice, ¿sabes qué? Simplemente lo que dice el fiscal no es así, no es cierto. No vamos a establecer un argumento propio, solamente vamos a coadyuvar a que la judicatura, en este caso, eventualmente tome convicción de que lo que dice el fiscal, lo que firme el fiscal, o no es cierto, o no está aprobado, ¿no? Y por lo tanto no establezco una teoría del caso propia, es decir, no hay un papel activo, sino más bien un papel totalmente pasivo del abogado, por lo menos en este planteamiento de la teoría del caso. No quiere decir que el abogado no tenga una teoría del caso, pueda tenerla, pero no la pone de manifiesto en esto de los alegatos de apertura. ¿Ustedes creen que es correcto que necesariamente el abogado tenga que brindar una teoría del caso o puede limitarse a hacer este tipo de situación, es decir, a plantear un papel totalmente pasivo en el caso en concreto? Particularmente, el Código Procesal Penal, que es el que establece que los abogados deben establecer sus argumentos, hay, hay en estos supuestos la posibilidad, la doctrina reconoce que puede haber un papel totalmente pasivo en el caso de los abogados defensores. Tercera cuestión, para no ser muy larga la discusión, está en relación a lo que establece la actuación en el juicio oral en nuestro país, con la declaración del acusado. Saben muy bien que el acusado tiene derecho a guardar silencio, por lo tanto, esto en el marco del juicio oral se establece mucho más todavía amplio, ¿no? Se dice que el acusado puede declarar, y si no declara, lo puede hacer en cualquier momento del juicio oral, de hecho, para de esta manera poner también o hacer autodefensa. Ahora, si no declara, al final, incluso después de que hagan sus alegatos finales las partes, el mismo acusado va a poder efectuar su autodefensa material. Por lo tanto, digamos, hay un margen bastante amplio de la declaración del imputado. Un margen donde puede ser controlado a partir de interrogatorio y contrainterrogatorio, y un margen en el cual puede desenvolverse por su cuenta, es decir, en la autodefensa material, y por lo tanto no ser objeto de control de información. Sin embargo, lo que establece nuestro Código Procesal Penal también es que cuando no haya esta declaración del acusado y no pueda ser sometido a un interrogatorio, lo que se hace es dar lectura previa a sus declaraciones brindadas a nivel de la investigación. Y sucede que a nivel de la investigación muchos acusados no se reservan en declarar, sino que han brindado declaraciones. ¿Ustedes están de acuerdo con que se dé lectura de declaraciones de los acusados? ¿Cuál es el contexto de la valoración de estas declaraciones de los acusados? Sabemos muy bien que la declaración del acusado únicamente es prueba conforme al artículo 160 del Código Procesal Penal si esta es una confesión, pero probablemente si es una confesión no va a llegar a ningún caso a juicio oral, probablemente haya cumplido con una terminación anticipada, con una conclusión anticipada de juicio oral. Pero si no es una confesión, podrá constituir prueba. Hay múltiples jurisprudencias que aceptan, por ejemplo, el indicio de mala justificación. Y en este caso, el indicio de mala justificación podría surgir solamente de declaración del imputado brindada a nivel de juicio oral, o es que el indicio de mala justificación podría también ocurrir a partir de sus declaraciones previas. Es una cuestión que sería importante discutir, establecer. Hay digamos, un acuerdo plenario al respecto en el caso de la Sala Penal Nacional, o que ahora es Sala Penal Especializada, Crimen Organizado y Delitos de Corrupción de Funcionarios, que sería importante tener en cuenta, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, pero en todo caso dejo por ahí las interrogantes para ver si lo podemos discutir y analizar en este contexto. Yo agradezco mucho su atención, espero haber brindado algunas ideas, algunas pinceladas muy generales a todo esto de que se entiende por técnicas de litigación y haber contribuido en algo a la discusión que se viene dando en nuestro país. Si hay algún interrogante, estaré gustoso de poder absorberla en la medida de mis posibilidades. Nuevamente agradezco digamos, la oportunidad, Café Jurídico, Derecho y Sociedad, para poder compartir con ustedes algunas ideas interrogantes y bueno, hasta una próxima oportunidad, si es que no hubiera ningún interrogante. Gracias. Bien, habiendo concluido con la ponencia, a nombre del Café Jurídico, Derecho y Sociedad, se le agradece al doctor Rafael Cancho por su extraordinaria disertación y su gentileza por habernos acompañado en esta noche. Nos gustaría que en estos momentos nos pueda brindar algunas palabras finales, doctor, si es que tiene. Bien,
Correcto, entonces entendiendo que no hay interrogantes para esta exposición, agradeciendo nuevamente la atención brindada. Eh, como palabras finales, primero, felicitar al Círculo de Estudios, a la organización Café Jurídico, Derecho y Sociedad, eh, por las actividades que vienen desarrollando en pro de la comunidad jurídica. Es un papel importante, es un espacio importante que va a coadyuvar a que discutamos y nos tomemos más en serio esto del proceso penal y todas las instituciones que ahí se recogen, ¿no? Seguramente hay muchas cosas con las que podremos estar de acuerdo y otras con las que no, y seguramente algunas de las cosas que se habrán afirmado acá pueden ser correctas o erróneas. Ahí queda en la valoración, digamos, hay un margen bastante amplio. Pero lo que no se puede dejar de lado es por lo menos brindar la posibilidad de que podamos discutir esos temas o de que podamos debatir estos temas. Y en las circunstancias actuales, yo entiendo que nos encontramos en un tiempo difícil y creo que esperemos que haya, digamos, una resolución a esta problemática que afecta a nuestro país para que los destinos de este puedan ir mejorando, ¿no? Necesitamos reafirmar un nuevo compromiso social. Por lo menos yo tengo esa convicción de que necesitamos reafirmar un nuevo compromiso social, un nuevo contrato social a partir de una nueva constitución. No somos ajenos a lo que ha sucedido en otros países cercanos, para no ir muy lejos al país de Chile, y por lo tanto a poner en evidencia que hay muchas cuestiones estructurales en nuestro país, sobre todo vinculados al aspecto económico, que conllevan a afectar a veces a grandes mayorías. Pero adicional a esto, a fortalecer sobre todo la institucionalidad de nuestro país para alcanzar un adecuado equilibrio entre los poderes y que no podamos estar viviendo estos episodios que conllevan sostener, digamos, por un lado, de que el órgano legislativo domine plenamente digamos, en este caso, el contexto de legislar, fiscalizar, todo lo que le corresponde, pero adicionalmente que tengan que manejar el Poder Ejecutivo cuando se establece la vacancia, y adicionalmente que tengan la posibilidad de establecer un tribunal constitucional de manera mayoritaria, con 6 magistrados, con lo cual el equilibrio de poderes ciertamente se ve muy afectado. Y esto en realidad es un riesgo institucional para nuestro país. Creo que hay que estar bastante alertas, creo que hay que respaldar estas manifestaciones que van en contra de esta concentración de poder que se está viviendo en nuestro país, y más bien veamos por qué aquellas personas que actualmente se encuentran en la cúspide, digamos, de los aparatos organizativos de nuestro país, reflexionen y adopten otra postura, ¿no? No podemos ser tesudos en este tipo o testarudos en este tipo de cuestiones. Hay que reflexionar. Cualquiera que tenga un mínimo poder, como a veces lo tenemos los jueces, debemos ser conscientes de que este en principio es temporal. En segundo lugar, que este poder no obedece a mi propia voluntad. Es en realidad a una estructura del Estado constitucional, y a ello debemos enmarcar este manejo del poder que tenemos. Y finalmente, que si hay un contexto de desolación, de desilusión por parte de la sociedad, de nuestras autoridades políticas, no hay que perder la brújula. Así como en el juicio oral manejamos el tema de teoría de caso para mantener nuestra brújula siempre, hay que plantear cuestiones que sean posibles de ser resueltas en nuestro país. Y por lo menos en este ámbito, quienes tienen bastante acercamiento al estudio del derecho, como lo son el Círculo de Estudios Café Jurídico, Derecho y Sociedad, deberían involucrarse para poder ilustrar, para poder brindar algunas propuestas para mejor manejar esta problemática que afecta a nuestro país, ¿no? Estoy seguro que lo vienen haciendo de modo individual, hay que tratar de hacerlo de modo más colectivo, y hay que tratar de establecer, digamos, estos espacios para debatir y alcanzar una mejor solución a esta problemática. Nuevamente reitero el agradecimiento a vuestra invitación, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, por sus excelentes palabras y esperamos contar con su presencia tal vez en algunos futuros eventos académicos
También asimismo agradecemos a los participantes y los invitamos a seguir acerca de nuestras actividades que se transmiten por nuestra fanpage y demás plataformas virtuales. Tengan todos ustedes muy buenas noches y muchas gracias por participar. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Luego, doctor, muchas gracias.